¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Es un placer recibirlos en la parroquia de San Judas Tadeo en Jardines de Santa Mónica. Como dato curioso, fíjense que este lugar, antes de ser el actual templo, pues estaba destinado a un salón que no necesariamente era de fiestas. Hace muchos años, por los años 60, este salón se construyó y albergaba a más de 120 pequeñas comunidades de base. Monseñor Juan Gómez, que fue canciller de la diócesis, trabajaba con este sistema de evangelización que de alguna manera fue precursor a cine, y tenía mucha vida esta comunidad. Posteriormente estuvo por acá como párroco el padre Jorge Vallejo, el padre Alberto Mota, y el padre Isaías García fue quien construyó y remodeló este espacio. Hoy vamos a meditar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículos del 22 al 36. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuando lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto comienza hablando que después de la multiplicación de los panes, como para ubicarnos un poquito en el tiempo cronológico, Jesús se había compadecido de la gente y les había dado de comer a más de 5,000 personas. Pero además de eso, a muchos de ellos los había curado de sus enfermedades. Yo trato de imaginarme, de entre esos 5,000 o más de 5,000, ¿cuántos enfermos no habrán sido atendidos por Jesús? Los atiende en su enfermedad, les da de comer, y todavía más, Jesús procura ser un maestro cercano, porque cuando los discípulos ya están partiendo, les pide que se vayan en la barca, en lo que él se despide de toda la gente. La calidad humana de Jesús definitivamente es grande, porque hace sentir a todas aquellas personas que recibieron un beneficio, no solamente como los destinatarios de ese servicio, sino como personas que integra a la vida comunitaria. Después de eso, Jesús camina sobre las aguas, un signo
que no presencian la multitud, pero sí los discípulos que van anticipados en esta barca. Y sobre todo Pedro me llama mucho la atención porque quiere tener una acción parecida a la de Jesús. Por eso le pide, si de verdad eres tú y no eres un fantasma, hazme caminar sobre las aguas. La inquietud, la curiosidad de Pedro es grande, pero su fe todavía no lo es. Por eso cuando empieza a caminar sobre las aguas, empieza a hundirse y exclama, de Pedro sale un grito de auxilio, Señor, sálvame. ¿Cuántas veces nosotros hemos gritado al Señor porque necesitamos de su ayuda? Y yo considero que no es el tener falta de fe. Jesús incluso le dice, hombre de poca fe. Su fe no está nula, es poca. Sí, el deseo de seguir a Jesús es grande, y el deseo de seguir a Jesús nuestro también puede ser muy grande, pero la experiencia de fe se va adquiriendo poco a poco. Crecer en la fe no es algo que se dé de la noche a la mañana. Por lo tanto, si en algún momento de nuestra vida nosotros gritamos, Señor, sálvame, no quiere decir que no creamos en Dios, solamente que no nos hemos acercado tanto para confiar y creer en Él. Soy el padre José Luis Ruano Rosas, de la parroquia, como les decía al inicio, de San Judas Tadeo, en Jardines de Santa Mónica. Solos no, juntos sí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Excelente jornada.